Charla sobre la familia, esta tertulia. Hay una pregunta, pero también me gustaría que las alumnas que hay en este caso del ciclo superior de formación pues intervinieran, o los profesores, los educadores de educadores que puedan intervenir y bueno, y todo el mundo, que hagamos esto divertido, positivo, porque me han dicho por ahí que hay que hablar en positivo, vamos a hacerlo en positivo. Y tenemos una media hora porque los tertulianos se tienen que marchar, la conciliación familiar, según me cuenta. Sí, pero siempre la pagan las mujeres, ¿verdad, Mercedes? Bueno, pues vamos a empezar contigo. Bueno, pues yo quería retomar en algunas palabritas que he ido recogiendo cuando intervenía Celia. Se ha hablado de la pérdida de valores, de que la gente menú ahora no tiene tolerancia. Y yo lo relaciono mucho con la forma que tienen de jugar. Se aíslan con los juegos, con las maquinitas, con internet, con los videojuegos. Antes se jugaba en la calle y aprendían a que hay unas normas que después las van a tener en la vida, a que no siempre gana la misma persona, a que si yo hoy pongo el balón, mañana otra persona pone otra cosa. Y todo eso son valores que se van adquiriendo en la práctica sin darse cuenta. Y ahora no vemos niños jugando en las placetas, ni niñas tampoco. O sea, es que están encerrados. Es que nos gusta ahora que estén muy limpitos, encerraditos en casa, y claro, no se manchan ni nada, pero tampoco se les mancha el coco, que le hace mucha falta también eso, ¿eh? Lo dejo ahí un poco como reflexión. Y se hablaba también de la misión ejemplarizante, y yo creo que más que esa no vamos a encontrar ninguna. Y más que la que damos los padres y las madres en casa. Si llegamos a lo mejor de trabajar fuera de casa ambos, y una sola es siempre la que se mete corriendo a la cocina a preparar y el otro se va a ponerse comodito y a sentarse a esperar pues eso lo estamos transmitiendo también. Y eso después se ha visto, como se ha hablado también, de cómo los niños están adquiriendo, los niños de familias que vienen de violencia, de temas de violencia de género, que es una de las parcelas importantes que trabaja nuestra asociación, cómo están adquiriendo el hueco que ha dejado el padre ausente y cómo las madres, que le ha costado algunas hasta 10 años deshacerse de ese maltratador, ahora están asumiendo que principalmente cuando deciden dar el paso, el 90% te dicen que ha sido por los hijos, porque ya llegaba esa violencia a los hijos, aunque desde mi opinión llega siempre porque la están viendo, aunque no los toquen, y eso les repercute después para toda su vida. Y te dicen que han dado el paso por eso. Y ahora ellos son los que han ocupado ese hueco y ellas vuelven a sufrirlo. Entonces, comentábamos antes la importancia de la familia, de la red extensa de la familia en apoyar eso. Que no se encuentre esa mujer siempre sola ante esa situación. Porque la principal victoria del maltratador es aislarla de la familia para poder entrar a ese ciclo de violencia, y si cuando consigue salir con el trabajo que cuesta, con todo el proceso que sabemos que tiene que pasar, después la familia se queda un poco fuera, en los márgenes, pues esa mujer no va a levantar cabeza en la vida. Entonces pensemos también un poquito en eso, no sé si veis que por ahí va un poquito, y el tema del aislamiento, vuelve a entrar otra vez ella en la rueda del aislamiento. Y de ese segundo es muchísimo más difícil salir, os lo digo porque llevamos casi 20 años atendiendo y acompañando a mujeres con temas de violencia de género, y experiencias para contar las que queráis, de todos los colores y de todas las formas. Es alucinante. Bueno, no sé, pues la primera, para mí se quedó marcada, ¿no? La primera mujer que tú atiendes cuando acabamos de hacer los cursos y nos preparamos para esto, una mujer con 72 años que te llama y te dice, mira, hoy me iba a separar de mi maltratador, pero mis hijos me lo han impedido. La primera vez que me pegaron fue recién casada, en la noche de boda. Después me han pegado prácticamente a diario. Le he comentado a mis hijos siempre cuando estaban delante que el día que se casase el último me iba. Hoy se ha casado mi hija pequeña. Me he reunido con ellos y le he dicho que no vuelvo a la casa, que me iba a donde fuese. Y me han dicho que qué vergüenza con la edad que tengo. ¿Vale? Para que veáis dónde influye la segunda victimización con respecto a los hijos, ya no tan pequeños, bastante mayores, pero claro, con un estatus
que oye, como yo sí tengo una academia y el otro que es médico y la otra que es abogada, ¿cómo le voy a contar yo a mis amigos que mi madre con 72 años se va a separar? Es un poquito fuerte que los hijos al final acaben pensando esas cosas. Y hablábamos también de cómo es necesario ahora que las familias, que ya sabemos que hay gente que no trabaja nadie porque no hay trabajo, pero que para mantener una familia en condiciones ahora hacen falta los 2 sueldos. ¿Y qué está pasando con esos niños de esas familias? Los están educando los abuelos y las abuelas, con todas sus mejores intenciones del mundo, pero están transmitiéndoles roles que nos transmitían a nosotras. Entonces también están asumiendo estas criaturas un descontrol de cabeza, porque en su casa sus padres más jóvenes les marcan unas pautas y luego el tiempo que están con sus abuelos y sus abuelas les marcan otras que acaban no sabiendo ni siquiera cuáles son las de verdad. Yo he presenciado discusiones entre un niño y su madre diciendo, es que tú me dices eso, pero la abuela es más mayor y me ha dicho esto. Entonces, como la abuela es mayor, manda más. Y decir, ¿en qué quedamos? Comentábamos antes que estamos trabajando en las asociaciones estos temas y a lo mejor sería bueno que los pasarais para arriba también cuando esto llegue ya a las propuestas que tengan que hacer los políticos. Se están contando todavía cuentos que me contaban a mí, que tengo 57 años. Pero no solo es que se están contando, es que están en las bibliotecas de los colegios y se están dando préstamos de esos cuentos, por favor. Es que es muy fuerte que este gobierno esté invirtiendo dinero en temas de igualdad y que por abajo no se esté haciendo prevención. ¿De qué sirve toda esa jornada nueva que hay de cuentos con nuevos roles familiares, con nuevas formas de expresarse, con nuevas formas de ver la vida y que se siga leyendo ahí Caperucita? Es que es alucinante, Cenicienta. ¿Qué imágenes estamos dando de las mujeres y de los hombres? ¿Qué le volvemos a decir a los niños que tienen que ser los salvadores del mundo, que para ellos también es muy pesado, ¿eh? Pero ¿y qué imágenes le estamos dando a las niñas de que tienen que ser calladitas y sumisas y que te quepa el pie en el zapato, que si no te cortan los dedos, vamos, porque tiene que ser así? Y luego nuestra televisión pública, por favor. ¿Qué estamos transmitiendo con tanta copla? ¿Qué estamos analizando en las asociaciones las letras de las coplas? ¿Qué rol de mujeres, de amores y de hombres se está transmitiendo con las letras de las coplas? Os quedaríais alucinando si vinierais a una sesión de las que hacemos en las asociaciones cuando las mujeres, que incluso a algunas les encanta cantarlas, y cuando ven la letra por delante, cuando se la ponen en un papel y la tienen que leer, y decir, ¿esto está diciendo esto? Si esto lo llevo yo toda mi vida cantando. Yo no sabía que decía esto, porque nunca te has parado a verlo escrito y a leerlo. Eso es muy importante. Y eso nos lo está metiendo Canal Sur por los poros de la piel. Yo creo que has dado unas claves fundamentales, se nota que trabajas en temas de violencia de género, y para mí es muy importante el papel precisamente de la familia como en la prevención de la violencia de género. El tema, por ejemplo, yo es algo que siempre hablo, porque también como madre me pasa, el tema de la televisión, y ya no solo eso, sino lo peor es el neomachismo, es decir, cuando nos lo visten de moderno. Entonces, yo eso de llevar a mi hijo a un cumpleaños y que todas las niñas sean princesas, y todos, es como, pero vamos a ver, hemos intentado cambiar el rol tanto tiempo y volvemos a lo mismo. Entonces Disney está todavía diciendo, no, las chicas, hasta que no encontréis al príncipe no estáis completas, tenéis que cuidar y seis dulces, y los chicos tienen que ser superhéroes fuertes, y entonces, ¿en qué hemos evolucionado? Realmente eso, yo creo que es necesario, es uno de los temas que yo siempre, cuando hablo con gente con responsabilidad política, ¿no? Hablo de que sé que está, pero que hay que trabajar más. El tema de los contenidos en televisión y de la publicidad, porque los niños están continuamente recibiendo publicidad. Y es verdad que en eso la familia tenemos que dar esa visión crítica, ¿no? Masticarle eso, que ellos vean pues realmente eso que es decir, nos están vendiendo que tú eres mejor si haces esto así, si llevas esta purpurina, y no es. Entonces, en eso es muy importante que tanto que demos ejemplo los padres y madres, porque le vamos a enseñar, le estamos diciendo cómo ser hombre y cómo ser mujer. Entonces, tanto eso como el digerir esos mensajes que nos vienen a lo mejor de programas pues, de otros países o incluso de aquí, que se nos vende como muy moderno, pero al final
es lo mismo, ¿no? En un foro que fui hace poco sobre el tema de violencia de género se hablaba de, pues eso, de programas, por ejemplo, como lo de mujeres, hombres y viceversa, ¿no? Y el daño que esos programas hacen a nuestros adolescentes, ¿no? Que es como, tengo que ser carnaza para ser más, y soy más atractivo por ciertas cosas, entonces que es muy fuerte. Y luego, por otra parte, ya de lo que has comentado... Si me permites que te interrumpa, en otra época, por ejemplo, Rubens tenía otro modelo y era el modelo de esa época. O sea, siempre ha habido modelos, ¿no? Sí, pero el problema no está en... No está en la tele. El problema está en que se da muchísima importancia al físico, es lo que hablamos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, a lo que parece. Los menores, y ya no tan menores, también muchos mayores, para ellos lo importante no es lo que hago o cómo yo me siento, sino cómo los demás ven. Es decir, espérate que me lo estoy pasando bomba, foto, a lo mejor no me lo estoy pasando bomba, pero tengo que hacerme una foto que parezca que me lo estoy pasando bomba y que todo el mundo vea que me lo estoy pasando bomba. Entonces, no se da importancia a lo que se estaba comentando, a las relaciones, el afecto directo, sino a las apariencias. Y eso es algo muy de nuestra época. Vivir para contarlo. Eso es. Bien para contarlo. Y para que los demás me valoren y me pongan 3 estrellitas. Entonces, en eso es fundamental. Hay un refrán en Castilla que dice, ande yo caliente, ríase la gente. Y habría que aplicarlo más, ¿no? Sí. No. Bueno, a mí me gustaría, me ha llamado mucho la atención esta, que yo creo que Celia lo ha abordado, vamos, no hay nada que decir, pero ha habido alguna idea más que has comentado, ¿no? Primero, el tema de los abuelos, que me parece un tema de máxima importancia, porque es verdad que la realidad que estamos viviendo nos aboca muchas veces a apoyarnos en los abuelos. Aquí yo, a título personal, con la posibilidad de confundirme, os diría, desde mi aproximación a temas de orientación familiar, que la responsabilidad es nuestra, de los padres y de las madres. Que quien tiene que definir ese criterio somos los padres y las madres. Y que hace falta sentarse con los abuelos y decir, hasta aquí. O sea, cuando hay algún tipo de injerencia esto es muy importante, porque muchas veces los abuelos son los suegros. O sea, esto puede interferir de muchas maneras y de forma muy grave. Entonces, como criterio yo creo, personalmente, que es responsabilidad nuestra y nosotros marcamos. Entonces, esto parece una injusticia, porque estamos tirando de los pobres abuelos, pero sí es importante que el criterio lo marquemos nosotros. Y esto es algo a hablar, y si no, habrá que buscar algún tipo de tema alternativo. Son situaciones complicadas y que es difícil salir de ellas, pero es que estamos hablando de algo muy importante que tú has dado, digamos, has metido el dedo en la llaga. Y otra cosa que me gustaría comentar es el tema de las actividades en la calle. Todo esto ha cambiado. Yo jugaba en la calle. Yo ahora mismo no sé si mi hijo, el pequeño, pues podría jugar en la calle a las horas que yo jugaba. O sea, quiero decir que muchas veces yo vengo de una gran ciudad y entonces, bueno, pues a veces no tienes esa seguridad, por así decir, ¿no? Esto es una lástima y se ha perdido. Pero el tema de demonizar, el tema de los, por ejemplo, en este caso, los juegos, ¿no? Bueno, que sepamos que hay juegos en red, que sepamos que hay muchísimas buenas prácticas en el entorno del colegio. Aquí están y si no, corregirme, pero hay trabajos colaborativos que se hacen a través de Internet, etcétera. O sea, y pongo un ejemplo, me acuerdo yo que en una reunión estaba con los de la ISFE, que es la Federación de los Juegos, la industria, los que sacan perras, pero este era un belga, Y entonces, me acuerdo, yo era el de la ONG, o sea que de alguna manera nos marcábamos ahí territorio, y entonces este hizo una especie de loa de los videojuegos, ¿no? Es que lo que aprende un niño de historia, cuando coge un juego de estrategia, no se lo olvida en su vida, ¿no? Decía. Y yo pensaba, y cuando el de dispara y mata, no, eso es algo que entra por aquí y le sale por allá. O sea, quiero decir, no. O sea, hemos de ser conscientes que puede haber un juego muy adecuado para nuestro hijo, puede haber uno que es pernicioso, que rebaje su umbral de tolerancia a la violencia, ¿de acuerdo? Y que esto todo además incide luego en otros problemas muchísimo más graves. Pero es dependiendo, hay que estar ahí con un ojo, porque no es necesariamente malo, es que hay experiencias muy buenas. Yo podría contar aquí buenas prácticas de Internet y de nuevas tecnologías y de perfiles en Twitter y eso, que se nos cae la baba a todos. Pero también puedo contar muchas malas experiencias
pues, o sea, quiero decir que es un poco dependiendo. Es verdad que es fantástico que tu hijo se apunte a un equipo que además de fútbol, o porque además le va a dar otro tipo de formación, el tema de compartir, el tema de sacrificarse, el tema de entrenar, etcétera, otro tipo de cosas. Y además el tema de interactuar y de hacerse una herida, que nos viene muy bien a todos, enreciarnos un poquito, ¿de acuerdo? Pero el juego puede socializar también, ¿eh? Ahora se habla de gamificación. Y hay muy buenas prácticas en este sentido, también de cara al aprendizaje. Entonces, yo creo que sería tan mal una cosa como la otra. Yo creo que hay muy buenas prácticas y hay otras que tienes toda la razón, ¿eh? Que lo que está es aislando un poco al chaval. Pero ahora hay mucho juego en red, ¿eh? Y como malísima práctica de todo esto, y os lo cuento porque seguro que lo sabéis, pero yo lo cuento, pues hablamos de los Massive Multiplayer Online Role Playing Games. O sea, que es como un taco, son unas siglas. ¿Qué tipo de juegos son estos? Pues son unos como el Ogame, como el World of Warcraft, donde juegan al mismo tiempo, pues igual 500.000 usuarios, son juegos en red, pero esto tiene un efecto, cuidadito con este tipo de juegos, si yo lo pongo sobre la mesa, porque no hay prevalencia, o sea, tú te vas a comer y te invaden la isla. Y esto a chavales de la edad de los nuestros le genera una ansiedad espectacular, ¿eh? Entonces, que sepamos que hay este tipo de juegos también, que a edades cuando son más pequeñitos los chavales, les genera muchísima ansiedad y que tenemos que prestar especial atención. Entonces, gamificación, experiencia de juegos, incluso para aprender, para hacer trabajos colaborativos. Hay muchísimos ejemplos, pero también hay otros donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo quería seguir un poco tu historia personal. Has contado una historia dramática de violencia de género, que, como has contado, es una historia muy triste, pero como nos han comentado el moderador, quisiéramos una lectura positiva, también en positivo. A mí me lo han pedido las chavalas. Quisiera incidir en que en general se ha mejorado mucho en este país la igualdad de la mujer. Se ha mejorado muchísimo. Hay cada vez más mujeres en el mundo laboral, hay más mujeres que hombres en el Poder Judicial, hay más mujeres que hombres que son magistradas, hay muchas mujeres... ¿En escala intermedia? Sí, pero porque han llegado más tarde, pero están accediendo hoy por hoy. La carrera judicial, los de promociones, acceden más mujeres que hombres. Y hay muchas mujeres en la universidad, hay muchas mujeres en el ámbito de la sanidad pública, con lo cual se está dando una vuelta a esa tendencia biográfica, con lo cual yo creo que en general se ha mejorado mucho, ¿no? Hay más sensibilidad hacia la violencia de género, yo creo que hay más preocupación social, se ha mejorado mucho, lo que no ocurría hace 15 o 20 años. Y aún se puede mejorar más. Yo me acordaba unas palabras del Papa actual, Papa Francisco, que obligaba e incide mucho en que el hombre se implique en casa. Y dice, bueno, puede estar la mujer trabajando en el hogar y el hombre llega y se pone los cascos ahí para... Pues no puede ser, es decir, el hombre tiene que implicarse en la vida familiar, en la vida del hogar, tiene que implicarse con los hijos, tiene que darles tiempo, y aunque el hombre trabaje fuera y la mujer trabaje en casa, tiene que valorar el trabajo de su mujer en casa. La mujer no es la secretaria, no es la auxiliar administrativo, tiene que yo creo que la vida de pareja es fundamental buscar la proyección del otro, que el otro tenga una proyección profesional, una proyección personal, y yo creo que en eso se ha mejorado bastante, porque a la violencia de género es el resultado final de un proceso de desprestigio, de falta de respeto, de falta de autoestima, ¿no? Tenemos una pregunta allí. Sí, buenas tardes. Soy Carlos, vengo del grupo de SAFA, de educadores. Sé que ellas no se van a atrever, soy profe de ellas en una asignatura muy bonita que es de atención a menores y a familias en riesgo. Y lo que hoy estamos viendo aquí, os quería trasladar que nos va a ser muy enriquecedor por eso, porque son temas que damos desde el aula y que lo vemos a nivel teórico, pero hoy aquí tienen la oportunidad de contemplarlo y de verlo de primera persona por profesionales y por padres que estamos aquí. Y después a nivel personal me gustaría primero indicar que estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando aquí, que como padre y padre de niñas que son pequeñas todavía, me siento muy identificado y me estoy situando en posibles problemas que me voy a ir encontrando, pero que sí que hay un denominador común que creo que coincide, que es el tiempo. La sociedad ha cambiado, nos hemos transformado, pero lo que sí que coincide en todos los problemas, en todos los cambios que estamos nombrando, indicando hoy aquí, es que
el problema principal viene del tiempo, el uso del tiempo que hacemos. Antes empleaba más tiempo, estaban más con mis padres, estaban más conmigo, nos dedicaban más tiempo, y hoy por esos cambios, por la mañana están en el cole, por la tarde van al comedor, o del comedor van directamente a las actividades extraescolares, de una actividad extraescolar van a otra, de otra a otra, y cuando llegan a casa es las 7, 7 y media, 8, la merienda por el coche, entre caminos, llega la ducha y poco más. Cada uno ocupa luego un pequeño tiempo que tiene, uno ve el ordenador, otro se pone con la maquinita, el otro se pone a ver Peppa Pig, y es un poco el tiempo que realmente se disfruta en familia, se comparte, hay tiempo para hablar, y yo creo que en eso es el kit de que existan problemas. Eso. A mí me gusta mucho ver y escuchar al juez Calatayud, y lo indicaba en una de sus cosas. Beneficios de la crisis de la que tenemos ahora, que los padres están más tiempo en casa. Al estar más tiempo en casa, ¿qué es lo que ocurre? Que a los niños no se les estaba diciendo que no. Los niños no saben lo que es ponerle freno, que también ha salido aquí, no saben lo que es, ahora no se puede, eso no nos lo podemos permitir, más tarde. Y ahora, por desgracia, con la crisis, como decíais, los padres ocupan más tiempo en casa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, consecuencia de esto, que los padres, pues sí se ven en la obligación de empezar a poner frenos. Entonces, para resumir, lo que quería decir era que eso, que creo que el principal problema es eso, el tiempo que le dedicamos y cómo lo empleamos cuando lo tenemos. Y ya por último también, hablando de las nuevas tecnologías y de todo eso, en el ámbito de la educación, los padres, han salido de las escuelas de padres y todo eso. No pueden surgir muchas escuelas de padres porque si no tenemos tiempo ni para dedicarlo a nuestra familia, ¿cómo vamos a tener tiempo para ir a la escuela? Pero sí que los padres tienen más participación, son un elemento importante dentro de la escuela, entran más, ocupan más tiempo dentro de la escuela. Lo que pasa es que también, y ya eso lo digo, es una apreciación personal, creo que muchas veces pasan más tiempo y son parte más activas, pero no son receptivos a la escuela, sino van a la escuela mucho más, pero van a exigir, van a cuestionar, van a que si tú lo haces de esta forma, que si esto no se hace de la otra. Y ya ahí también, con lo de las nuevas tecnologías, aparecen los grupos de clase. Yo como padre me invitaron a un grupo de clase, pero no duré de la primera tarde, porque la intención era, ¿por qué no creamos un grupo para compartir, para cuando no vaya mi hijo, para cuando no apunte la tarea, cuando se le olvide la agenda, pues podemos estar en contacto y podemos... El grupo es para todo menos para eso. El grupo es, hay que ver qué es lo que le ha dicho, qué es lo que le ha mandado, que le ha puesto un no sé qué, que esto lo llevaba bien porque lo hice ayer con él. Y, o sea, entonces, peligros también de la nueva tecnología. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú cómo percibes los padres ahora? ¿Cómo nos aproximamos al profesor? Si os quitan autoridad respecto de los hijos, si ves esa protección... Sí. De la que hablamos, que genera tanta infelicidad por otro lado, ¿no? El planteamiento de la pregunta era ese, lo que no lo quería tampoco, pero... Te lo pregunto yo, pero sí que es eso, ¿no? ¿Os quitan mucha autoridad? Ya. Antes yo iba, os hablo a nivel personal, yo iba a mi casa y le decía, papá, que el profe ha dicho que si puede ir a una tutoría, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que...? Ahora, y después les doy explicaciones, ¿no? Pero lo primero era, a lo mejor me decía, pero tú has hecho algo, ¿qué es lo que es esto? ¿Va bien? ¿No va bien? Ahora lo primero es, así, pues, mañana voy yo al cole, voy a hablar con el profe y le voy a decir cómo es, cómo no es, qué es lo que debe de hacer, Entonces, en ese sentido sí que estamos un pelín más desprotegidos, nos sentimos desamparados a la cara de los padres. Bueno, pues hacéis una labor impagable. Yo creo que... Y me gustaría que animara también a las alumnas que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, claro, que también por supuesto. se atrevan Un punto positivo si habláis. Yo no digo nada. Bueno, mientras la profesora y después una pregunta que tenía. Bueno, yo la verdad es que me ha parecido interesantísimo todo lo que se ha dicho, aunque ha habido muchos temas, aunque he visto muchos temas que no se ha podido profundizar por la falta de tiempo, pero el contenido ha sido muy elaborado, muy científico y la verdad es que ha estado muy bien todo.
Y bueno, yo soy profesora pedagoga desde hace 28 años aquí en la SAFA. He trabajado con niños desde 2 hasta 6 años y desde 17 hasta 50 y tantos años que tengo educadoras infantiles y educadores. Pues siempre trabajo con mucha ilusión porque mi trabajo siempre me ha encantado. Soy una profesora maestra, por así decirlo, por vocación absoluta. Y la educación siempre me ha preocupado y veo el descenso, he visto muchas cosas en las que estoy de acuerdo, ¿no? Y el descenso que tiene en la categoría de profesor, que hoy los padres lo cuestionan todo, pero que no se dan cuenta de la importancia que tiene que ellos trabajen coordinadamente con nosotros. Y porque nosotros tenemos una visión de su hijo o de su hija desde el punto de vista no de ellos que viven en casa. Y como tú bien decías antes, a los niños hoy se los considera tesoros, no se les puede decir que no, pero es que no se les dice que no desde los 2 años. Y cuando ese chico llega a la ESO con 13 o 14, se nos presenta un problema grave en el colegio, porque es que ya ese niño, como nunca se le ha dicho que no en casa, ahora, ¿qué haces con ese niño tú que no eres el padre? Y que además luego te encuentras con que los padres vienen a criticarte y a decir que su hijo es el que tiene razón. Y no tú como educadora que estás intentando educar al niño desde una sociedad en la que va a vivir, no desde una cajita de cristal donde se va a mover, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la educación hoy día es muy difícil. Nosotros hacemos de educadores, de padres, de psicólogos, de policía, y todavía creo que queda alguna misión más. Yo creo que hasta de confesores. También. Y pues sí, la verdad es que sí, es una labor muy difícil, cada día más difícil, cada día más interesante y un reto cada día mayor. Y bueno, pues yo me siento muy satisfecha de lo que hago diariamente y cada día me levanto con la idea de decir, tengo que hacerlo hoy un poco mejor, tengo que intentar llegar más a mi alumna, pero preocuparme por su vida, porque yo sé que mis clases cuando ellas están atendiendo, ellas vienen con su vida personal, con sus problemas familiares, con su entorno, con su novio, con su pareja, yo sé que es lo que ellas viven. O intento a través de las clases, yo veo la que se ríe, la que está seria, entonces te das cuenta realmente de la que viene con problemas o la que está bien. Entonces tienes que hacer un poco incluso de madre con esa chica o con ese chico y tienes que escucharlo. Y ya no solamente la labor de que le des clase o conocimiento, que te tire al suelo de una actividad lúdica con los alumnos, porque yo le doy metodología de juego, entre otras cosas, sino que tienes que actuar con ellos como una persona más y tener empatía con esos alumnos, sean de la edad que sean niños pequeños, porque yo te digo que he pasado por muchísimos distintos niveles, pero que la enseñanza es fascinante cuando realmente te gusta, pero que hoy día es difícil, porque antes los roles de la familia estaban muy previstos y hoy hay, como habéis dicho, muchos tipos de familias y te encuentras con muchos tipos de alumnos y alumnas que vienen ya, pues algunos traumatizados por la situación familiar, de padres separados, de muchas cosas que tú tienes que solventar sin ser tu función y tienes que hacer funciones pero que las hacen muy gustosas. Que ahí yo creo que lo que has comentado de la comunicación familia-escuela es que es el tándem necesario, pero aparte yo creo que además muchas veces cuando falla la familia, solo desde la escuela, desde el profesorado se puede identificar. Nosotros en el programa, por ejemplo, de atención a menores víctimas de abuso, siempre le decimos que un abuso intrafamiliar, es decir, un abuso, un maltrato, cualquier circunstancia, quien mejor lo va a poder detectar es el profesor, que está todos los días viendo a ese niño, que conoce perfectamente el niño, qué es lo normal, qué es lo anormal. Entonces creemos que es una posición privilegiada para precisamente detectar esas necesidades y igual que la familia creo que necesita pues, apoyo en las circunstancias de crisis, creo que el profesorado también necesita pues, ese apoyo, por ejemplo, lo que se le está dando ahora la importancia de pues, el respeto al profesorado, el que su opinión o todo lo que perciba
pueda ser transmitido con los servicios sociales y trabajar conjuntamente, el establecer vías de trabajo conjunto y darle ese peso que tiene que tener, porque son muchas veces las únicas figuras coherentes que puede ver un niño, cuando en su familia a lo mejor no hay. Sí, y bueno, yo como respecto a lo que comentaba ya antes de la escuela de padres, yo estoy muy a favor de la escuela de padres, y de hecho en nuestro centro, la escuela de Padre ECA, que no sé si la habéis oído, que creada por los jesuitas en Canarias, que a través de programas de radio y de unos libretillos que aquí la ha habido en el puerto, en las zafas del puerto, ha habido muchos años escuela de padres, y como tú comentabas, efectivamente ya no es solamente la información que dan la escuela de padres, sino lo que los padres se comentan y lo que conviven y lo que comparten unos con otros y lo que se ayudan mutuamente. Y pienso que eso es muy interesante, y lo que pasa, claro, hace falta lo que hoy no tenemos Tiempo. Nos queda una última pregunta. Yo voy a ser breve porque creo que vamos mal de tiempo. Nada, simplemente a compartir con lo que decía Pedro al principio, familias o familia. A mí me llama mucho la atención, que ya sabes si brevemente vuestra opinión sobre el anuncio de Coca-Cola. El anuncio de Coca-Cola, lo comento, es un niño que dice, mamá, que me dicen en el cole que yo tengo una mamá muy mayor y una señora de una edad, ¿no? Y dice, ¿quién te lo ha dicho? El niño pelirrojo. Y el niño pelirrojo le dice, papá, que me dicen en el cole que yo porque tengo dos papás, y salen dos señores, ¿no? Y después dice otra niña chinita, mamá, que me dicen en el cole que no sois mis padres, ¿no? Entonces luego le dicen los padres, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti? Y dice el niño, sí. Dice, ¿pero tú me cambiarías? Y dice el niño, por nada en el mundo, ¿no? Entonces, primero, me llama la atención los modelos de familias que los niños nuestros lo ven con normalidad, ¿no? Que no hay ninguna familia tradicional, son todas familias. Y luego, la pregunta que se le hace al niño, ¿nos cambiaría? Y los niños están ilusionados, ¿no me cambiarían? Yo trabajo con la infancia que no está siendo bien tratada, con niños en situación de riesgo, y yo me lo trasladaba, ¿no? Niños del programa, yo decía, si estos niños le preguntaran a sus papás, ¿tú nos cambiarías? O sea, estos niños no tendrían esa respuesta, ¿no? Y no sé, me llama la atención, no sé si desde el Observatorio de la Infancia veis comenta ese anuncio que, no sé, lo están poniendo continuamente. A mí me llama mucho la atención. Es que no lo he visto. Bueno, pero no seguro que a a partir de ahora lo veréis. Que a mí me llama mucho la atención. Hay muchos tipos de familias. De hecho, esta mañana hablábamos en la radio de un estudio que se hizo en la Universidad de Sevilla, del Departamento de Psicología Evolutiva, que hablaba que los hijos de familias homoparentales tenían, tenían una salud mental, digamos, igual que los hijos de familia tradicional, pero es más, puntuaban mayor en empatía y en tolerancia. Entonces era muy interesante los resultados del estudio. Vamos a terminar, tenéis un minuto porque ellos dos se tienen que marchar, vosotros no lo sé, pero tienen que la conciliación familiar. Sí. Bueno, yo para terminar creo que algo que nos ha hablado y que me gustaría un poco resaltar es la cuestión de dar autonomía a los niños y a las niñas y su participación en la sociedad, en la política, no solo en la familia, ¿no? O sea, creo que es fundamental y que tenemos que incidir en esta cuestión, y con eso iba con la compañera cuando hablaba de ¿por qué no están los niños ahora en la calle? Pues somos responsables los padres mucho de esto, ¿no? O sea, hasta qué punto, me acuerdo de Iván Pascual, quizás lo conocéis, la gente que trabajáis en Internet, un sociólogo de Huelva que estudia nuevas tecnologías de infancia, y les preguntaba a los chavales esta cuestión, es que si a mí me dejaran salir más a la calle, yo no estaría todo el día con las redes sociales, ¿no? Bueno, incluso se puede ir más allá. O sea, la falsa percepción de mi hijo que bien está y que seguro está porque está en su cuarto con su ordenador es absolutamente falso. O sea, esto es un mito falso. O sea, eso es un foco de problemas. O sea, quiero decir, mucho más sano dejarle ir a la calle y jugar un partido de fútbol, ¿no? Muy bien. La verdad es que yo me he quedado con el tema del anuncio de Coca-Cola que comentabas tú antes. A mí me parece que no tenemos perspectiva para ver en qué influye la nueva forma de familia sobre los hijos, ¿no? No tenemos perspectiva del tiempo para poder valorarlo, ¿no? Yo sigo pensando inicialmente que lo ideal no siempre es lo posible, ¿no? Lo ideal no siempre, pero lo ideal, creo que lo mejor es que un hijo se eduque con la figura de un padre o de una madre. Yo es lo que querría para mis hijos. No siempre es posible, ¿no? Eso no te puede llevar nunca a una actitud de discriminación, falta de tolerancia, eso nunca. Pero yo sí creo que lo que yo prefiero, lo que creo que quisiera en el caso de que yo faltara para mis hijos, es que se educaran
con la imagen de un padre y de una madre. Creo que es lo que más estructura la sociedad. ¿Terminas, Celia? Nada, pues un poco comentar lo que ya hemos hablado, la necesidad de proteger a los menores, pero no malinterpretar el tema de proteger, sino proteger es dar afecto, pero también poner límites y normas y orden. Pues vamos a ir terminando. Le quiero dar las gracias a todos, en especial al ciclo superior de educadores, porque ellos son el futuro de la formación de esos que van a educar. Creo que hacen los profesores una labor muy importante. Yo estoy convencido de que la vocación es fundamental para ser profesor, para ser educador. Creo que hoy en día no hay mucha vocación, se está perdiendo por falta de empleo quizá en otros sectores y se meten en educación. Creo que la educación es fundamental, pero vamos, yo como no soy especialista y ni es el tema, les voy a dejar a todos ustedes y decirles que mañana continuamos con la programación del encuentro de expertos con una mesa técnica en el centro cívico, en este centro Augusto Tolón Ferrón, a las 9 de la mañana, y luego a las 12 una mesa de representantes públicos aquí en el mismo centro cívico. Muchas gracias y hasta mañana.